Hay enfermedades que avanzan en silencio, que no duelen al principio, que no avisan fuerte, y por eso muchas veces cuando llegan ya es tarde. Una de ellas es el cáncer de mama. En el mundo es el cáncer más frecuente en mujeres. Cada año más de 2.3 millones de mujeres son diagnosticadas y se estima que unas 670.000 mueren a causa de esta enfermedad. Solo en México, entre 18 y 20 mujeres pierden la vida cada día a causa del cáncer de mama. No porque no exista tratamiento, no porque no haya ciencia que las ayude, sino principalmente porque el diagnóstico no llega a tiempo. Más del 70% de los casos en el país se detectan en etapas avanzadas, cuando las posibilidades de sobrevivir se reducen y cuando los tratamientos se vuelven más agresivos. Y detrás de estas cifras hay un enemigo silencioso, la desinformación, el miedo y una frase que se repite más de lo que imaginamos. A mí no me va a pasar. Alejandra Sima pudo haber sido un número más en esa estadística, pero su historia tomó otro rumbo. Tenía solo 30 años, llevaba una vida activa, se sentía sana, no tenía antecedentes que la pusieran en alerta, pero un día notó algo distinto en su cuerpo. Era algo pequeño, pero lo suficiente como para inquietarla. E hizo lo que muchas haríamos, fue al médico. La revisaron, pero no profundizaron. Entonces la descartaron. No porque no podían hacerle más estudios, sino porque era joven, porque se veía saludable y porque no encajaba en la idea que muchos tienen de una persona con cáncer. Pero había algo en ella que le decía que no estaba bien. Meses después, tras insistir, llegó el diagnóstico: cáncer de mama. Habían pasado entre 6 y 8 meses, un tiempo que para esta enfermedad puede ser decisivo. Alejandra no había ignorado su cuerpo, la habían ignorado. Y aunque corrió con suerte, esto la hizo pensar que si le había pasado a ella, que tenía acceso a la salud, ¿qué estaba pasando con cientos de mujeres que no tenían acceso a la información, a los recursos o al acompañamiento? De ese vacío nació en 2002 Fundación CIMA, una organización dedicada a acercar la información, impulsar la detección oportuna y acompañar de manera integral a las personas que enfrentan el cáncer de mama. 6, 8 meses que fue más o menos lo que se tardó Ale en llegar al diagnóstico, porque el médico que la trató la descartó por la edad que ella tenía. Puede costarle la vida a otras personas. En el caso de Alejandra, gracias a Dios, no fue la situación, pero ella se da cuenta que hay un vacío muy grande de información, porque ella estuvo buscando información y no encontró algo que le dijera, oye, si te ves un síntoma que no necesariamente tiene que ser una bolita. Hay muchos síntomas de los cuales tendríamos que estar alerta para que nuestro primer paso fuera ir con el oncólogo, descartar ese diagnóstico y luego ya ver lo demás, porque justo el tiempo es vital en el tratamiento de cualquier enfermedad. Y lo que hace Alejandra es empezar a crear esta fundación para informar, para acercar una información mucho más actualizada, mucho más amigable, cercana a la población, porque inclusive estamos hablando de 2000, híjole, principios de 2000, 2002. Sí, 2002, cuando ella ya funda Fundación CIMA, y todavía en esa época se decía cáncer de, ¿sabes? O sea, se susurraba de más. O sea, ahí estábamos parados. Y no te estoy hablando que se hiciera esto en ninguna población remota del país, en Ciudad de México. O sea, hay mucho alrededor que hay que mejorar, que hay que mejor informar, que hay que reeducar para que podamos llegar a un diagnóstico temprano, porque al final del día eso es lo que cambia la historia. Obviamente de la mano, luego de un tratamiento adecuado, ¿no? Hoy Fundación CIMA es mucho más que un espacio de orientación, es una red de apoyo que trabaja en la prevención. Lleva información a distintas zonas del país, especialmente a las comunidades más vulnerables. Brinda contención emocional, insumos posoperatorios y desarrolla acciones de sensibilización con un objetivo claro: que la información llegue a tiempo y que ninguna persona tenga que vivir esta enfermedad en soledad. Entre otros, es obviamente la contención emocional. Damos sesiones de apoyo emocional
personas que tienen el diagnóstico, pero también a los pacientes que son, perdón, a los que son los cuidadores y los familiares de sus pacientes, porque una persona con cáncer no es una persona aislada enfrentando la enfermedad, sino un grupo de personas que tienen que plantar cara a todos los desafíos que implica. Es entre una de ellas, damos insumos postoperatorios de manera gratuita, en eso convertimos muchos de nuestros donativos para que las personas del gasto de bolsillo que ya se ven obligadas a hacer, a veces para la cirugía, a veces para los medicamentos, puedan adquirir, por ejemplo, una manga que prevenga el linfedema, una cita con un especialista para detectar y prevenir el linfedema u otros temas que vienen de la mano con el tema de enfrentar el cáncer de mama, prótesis de mama externa, brasieres, pelucas. También cubrimos la necesidad de ir a diferentes lugares de la República Mexicana donde hay una situación de vulnerabilidad económica para difundir y capacitar todo con la información que hace posible que la gente tenga un mejor autocuidado de su salud para saber cómo autoexplorarse, a dónde tienen que ir. Mapeamos la zona, al mismo tiempo capacitamos a los auxiliares de salud que van a recibir a estas personas para que haya una detección oportuna más eficaz. También transportamos pacientes de zonas lejanas a hacerse sus estudios de diagnóstico oportuno o a recibir los tratamientos si son personas que ya tienen un diagnóstico de cáncer. Y bueno, así varias actividades más con las que tratamos de complementar el servicio de salud que da este país y asimismo colaborar con otras asociaciones que dan otro tipo de servicios y vamos un poco llenando de alguna manera esos vacíos. A pesar del trabajo, el acceso a la información e incluso los avances médicos, uno de los mayores obstáculos sigue siendo una creencia que todavía está muy arraigada. A mí no me va a pasar. Esta idea hace que las personas posterguen las revisiones, que ignoren las señales y que pidan ayuda cuando su cuerpo ya no puede callar. Por eso la Fundación insiste en algo simple pero transformador: la prevención y la detección oportuna. Conocer el cuerpo, entender los cambios y consultar a tiempo no es exagerar, es abrir una oportunidad real de vida. Mira, el mito más peligroso en todas es a mí no me va a dar, porque yo no tengo antecedente, porque yo ya tuve hijos y ya mamanté, porque tengo tal edad. A ver, el, o sea, el grueso de los diagnósticos de la enfermedad o de la recurrencia de la enfermedad sí da el grueso, el 45% de los casos entre mujeres de 50 altos para arriba, lo cual deja un 55% de ese total repartido entre las mujeres de 40, de 30, de 20 e incluso muy pocos casos en adolescentes, pero existen. Entonces, ¿a qué le tendríamos que estar tirando? A que nos puede dar a cualquiera y que también le da a los hombres, aunque sean el 1% de la población en la que recurre la enfermedad. ¿Por qué? Porque luego resulta que hay más o hay un alto índice de mortalidad en los hombres porque descartan, o sea, todas las posibilidades son menos el cáncer, ¿no? Y ya para cuando lo detectan es una etapa avanzada. El cáncer nos da una ventana de oportunidad de detección realmente amplia. Todos tenemos células de cáncer en el cuerpo, dependiendo de nuestra genética en alguna medida, pero sobre todo de nuestro estilo de vida y circunstancias. Esas células de cáncer van a estar recibiendo factores, porque no es uno, es una multiplicidad de factores en cualquier tipo de cáncer. Hasta que de repente una, pum, empieza a desarrollarse. Dicen los que saben, porque estamos entrenados, yo no soy médico, pero estamos entrenados por el comité médico para poder dar esta información, que una célula de cáncer evoluciona entre 5 y 10 años para que nosotros la conozcamos como un tumor o una lesión cancerosa. Entonces, tenemos una ventana de oportunidad de entre 5 y 10 años para detectar a tiempo. ¿A qué me refiero con a tiempo? Que pueda ser curable y sobre todo que, o sea, la mayoría de los cánceres detectados a tiempo no necesitan ni siquiera quimioterapia.
con algún tipo de radiación y quizá una operación, cada caso es distinto, es más que suficiente. Entonces, es bien importante que lo veamos desde ahí, porque lo vemos desde, ya me cayó la voladora, es una sentencia de muerte, ya no tengo nada que hacer, ¿para qué me preocupo? Porque si entonces me va a caer, me va a aplastar. No va por ahí. La desgracia es que el 70% de los casos, más o menos, son en México, son detectados en etapa tardía. Y eso hace que estén muriendo por una enfermedad que es curable si se detecta a tiempo y se trata adecuadamente, alrededor de 18 a 20 mujeres al día, lo que implica pérdidas de vida completamente innecesarias, o infancias en orfandad, bueno, hasta un tema económico, porque la mayor parte de esas mujeres están en la etapa productiva de su vida. Es una tragedia por donde se vea, ¿no? Cuando se habla de detección oportuna no se habla solo de estudios médicos, se habla de que mujeres y hombres aprendamos a conocer nuestro propio cuerpo, de aprender a observarlo sin miedo, de tocarlo, de habitarlo, porque muchas veces las primeras señales no duelen, no asustan y por eso se ignoran. Tenemos el tema de que la gente no va a hacerse los estudios o prefiere ir cuando sale ese descuento, pero no sabe si está yendo a un lugar donde medianamente, y lo idóneo sería que tuviera muy buena reputación y referencia, están haciendo las cosas bien y o incluso pedir su imagen y luego mandarla a comparar con otro especialista, con algún radiólogo especialista en mama, nada más para no dejar. No toma gran cosa, ¿eh? Aquí tenemos, por ejemplo, con lectura diagnóstica, que es justamente eso, verla con varios ojos, la misma imagen, para eliminar errores. Pero nosotros, como cuidadores de nuestra propia salud, no nos preocupa nada de eso. Simplemente llegamos y nos entregamos en manos de quien esté a la pasada para que nos haga una mastografía o nos diga qué tenemos o no tenemos. Ciertamente no somos médicos, pero se trata de nuestra salud. Entonces, si nosotros nos capacitamos para cuidarnos mejor, y no necesitas irte a tomar un curso, sino simplemente tomar mejores decisiones. Oye, me voy a cuidar cuando me toca cuidarme. Que me duele mucho, híjole, perdón, pero las mujeres nos hacemos cada cosa por tratamientos de belleza que duelen infinitamente más que una mastografía. Y una mastografía nos salva la vida, la calidad de vida. Entonces, es cuestión de acomodar mejor nuestras prioridades, ¿no? Que está muy cara. Hay lugares como Fundación CIMA que tenemos mastografías de diferentes precios, siempre con precios especiales durante todo el año para que puedan acceder. Esto es en México, pero seguramente en otros países de Latinoamérica, porque también tenemos relación y trabajos con algunas otras asociaciones en Latinoamérica, existen este tipo de programas, pero no le damos el tiempo y no le damos la importancia, Claudia, esa es la verdad. Un cambio en la forma de la mama, la piel que se hunde o se enrojece, una bolita, una secreción, una molestia que antes no estaba ahí, incluso algo raro en la axila. No siempre es cáncer, pero nunca es nada. Son señales y las señales se escuchan. El saber que necesitamos conocer nuestro cuerpo. Mi seno derecho no es igual a mi seno izquierdo. O sea, mis senos no son iguales a los tuyos y así sucesivamente. Si yo sé que están en determinada posición, que tienen determinada temperatura, determinada textura, que aquí siempre he tenido una bolita, pero ya me la checaron y no tiene nada que ver porque es un fibroma, porque la mama no es un órgano como el brazo, que es lisito, es un órgano que tiene una arquitectura complicada en el sentido de decir, híjole, aquí esto qué será, ¿no? Pero si la conocemos, vamos a detectar rápidamente un cambio como cuál. Hay que saber los cambios, ¿no? Hay que saber que si es un hundimiento, un cambio de posición de las mamas, una secreción, más cuando no se está amamantando, una rugosidad en la piel que no se quita, un cambio de apariencia en la piel, una bolita, un hundimiento, una irritación por la axila, por ejemplo. O sea, echarle un poquito de ganas en el sentido de tener mejor información y decir, ok, ya descubrí un síntoma porque me autoexploro, porque me observo, porque me toco y ¿qué voy a hacer?
no sé qué voy a hacer, estoy paralizada, tengo muchísimo miedo, hablas a Fundación CIMA, te contesta nuestro primer contacto, te pregunta qué necesitas y lo primero que haría es referirte con un médico oncólogo o con una radióloga especialista en mama para que empieces a hacer, dependiendo de si ya te habías hecho la mastografía o no, te la hiciste con un ultrasonido o no, para que te evalúen y se pueda descartar de primera vez que sea un cáncer. ¿Por qué? Hay veces que pacientes que se han visto una lesión en la piel, como una rugosidad, y luego van con el dermatólogo. Y el dermatólogo, pues, les da su cremita. Y el tratamiento de la cremita dura 3 meses, pero como que ya va funcionando, pero como que no, échate otros 3 meses, ya van 6. Y así sucesivamente. O sea, lo primero que tendríamos que estar descartando, y si te fijas ahí, ya hicimos un montón, y eso es lo que te informamos en Fundación CIMA. Oye, no tengo oncólogo, te recomiendo uno. No sé con quién irme a hacer mi mastografía, te recomiendo aquí a otro. Oye, que ya estoy diagnosticada y necesito un PET, pero no me alcanza el dinero. Mira, aquí tenemos unos PETs con la UNAM a muy buen precio. ¿Sabes? O sea, dependiendo de la necesidad, las vamos acompañando. Oye, que lo mío fue mama ya hace mucho, pero ya tengo el cáncer en un riñón y necesito, te voy a referir con una asociación hermana que trabaja con pacientes que tienen cáncer de riñón o la metástasis en el riñón, etcétera, ¿sabes? Pero, y entonces también les ofrecemos los demás servicios que tenemos de manera tal que podamos hacerles un poco más liviano el viaje y no nada más por darles un apapacho, sino porque al momento de que esa persona recibe contención, recibe guía, un contacto a dónde ir, los niveles de ansiedad, los niveles de estrés, la depresión, todo eso aminora y permite que la persona pueda tomar mejores decisiones, pueda, si está teniendo un tratamiento, tener mejor adherencia al tratamiento y resultados. Y lo mismo pasa con todo el entorno que la acompaña, porque entonces se benefician indirectamente al ver que la paciente esté encontrando para dónde moverse, ¿no? Después de 23 años de trabajo, la Fundación ha acompañado más de 600.000 personas, pacientes y familias que han encontrado un apoyo real para atravesar esta enfermedad con más recursos, contención y calidad de vida, convirtiéndose en un referente en México y en Latinoamérica. Pero sobre todo, gracias a esta labor, hoy cada vez más personas entienden que el cáncer de mama sí le puede pasar a cualquiera, que informarse y revisarse puede marcar la diferencia, haciendo que este mensaje se multiplique y llegue a otros que también se han convertido en parte de esta red de prevención y acompañamiento. Justamente el reconocer que todas estamos o podemos estar ahí y todos estamos o podemos estar ahí, que podemos, el reconocer que cuando tienen una enfermedad de esta naturaleza que a veces las deja con un tratamiento de menopausia, que les tira las cejas por las quimioterapias, que les deja sin un seno por la mastectomía, pueden reconocerse de otra manera, pueden encontrar esas herramientas de este lado que les permite generar un nuevo proyecto de vida a partir del diagnóstico y también ser punta de lanza para otras que vienen con ellas o que llegan después de ellas, porque al final del día es un poco lo que hizo Alejandra, ¿sabes? Ella pasa por esta experiencia y hoy por hoy son más de 600,000 personas tocadas directamente de una u otra manera por Fundación CIMA en los 23 años que tiene de existencia. Entonces, es una tarea, es un logro que sigue sumando, que se sigue replicando. Yo creo que ahí está lo más importante, porque finalmente Fundación CIMA no va a cambiar el mundo ni el sistema de salud, ni yo voy a cambiarle la vida a una persona, pero sí voy a poder incidir en ella. Y quizá al momento de que tú y yo estamos teniendo esta plática y alguien la escuche o alguien lea el reportaje que vas a hacer, empiece a monitorearse y pueda detectar en una etapa temprana y no en una etapa donde ya se considere una metástasis, por ejemplo, donde ya brinca otro órgano, donde ya implica vivir con la enfermedad, con todas estas situaciones complicadísimas de un cáncer avanzado. Al final, todo vuelve una idea simple pero poderosa. El cuerpo avisa y aprender a escucharlo es una forma de autocuidado. Prestar atención, tocarse, mirarse, ir a revisiones no es exagerar o vivir con miedo.
es darle la oportunidad de atenderlo a tiempo. Por eso desde la Fundación insisten en que el autocuidado no es un lujo ni algo que se deba dejar para después. Es una herramienta real para proteger la vida. Porque el cuerpo es uno solo y aprender a cuidarlo puede ser literalmente la única forma de seguir aquí. Yo creo que el primer mensaje es que estarían, que lo piensen de nuevo, porque estarían desaprovechando la oportunidad de su vida, literalmente, de su vida, para mantener su vida y su calidad de vida. Y es algo con lo que no deberíamos, o sea, de echar un volado, de jugar o de hacer una apuesta, porque realmente a partir de ahí es que todo lo demás funciona mejor, de manera más ligera, ¿no? La enfermedad siempre será un gran maestro, la enfermedad siempre será una experiencia, nunca seremos un diagnóstico, pero sin lugar a dudas hay muchísimas personas que están cruzando un proceso extremadamente difícil por el simple hecho de haber pensado que a ellas no les iba a dar, ¿no? O que a mi mamá, mi hermana, o sea, somos armas poderosísimas para lograr la detección oportuna. No vayas a la mastografía sola, molesta a tus amigas en el chat, oigan, porque siempre estamos preguntando que si ya fuiste al Botox o que si ya te enchinaste la pestaña, ya te sacaste la mastografía. Yo sí las fastidio en los chats, ¿eh? Y hasta que no me contestan y me mandan casi que ¿cómo das lata? Ah, pues sí. No, démonos de ese tipo de lata, caray. O sea, a la hermana, a la mamá, a uno mismo, porque realmente en eso se nos puede ir la vida. Hoy Fundación CIMA sigue mirando hacia adelante. Su enfoque está en ampliar su alcance, acercándose a las nuevas generaciones, llevando la prevención a escuelas y a espacios donde todavía no se habla lo suficiente del tema. Quiere seguir tejiendo redes, colaborando con organizaciones, impulsando políticas públicas y abriendo la conversación para que más personas se informen y para que cuidarse no sea la excepción, sino parte de la cultura. Y quizás ahí esté lo más poderoso de esta historia. Entender que el cáncer de mama no se enfrenta solo en hospitales, sino antes, en la información, en la prevención, en cada persona que decide escucharse. Porque cuidarse es un acto de amor y a veces también un acto que salva la vida. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y visitar nuestra página web para conocer más historias con impacto. Además, nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales.